Saludos a Adalberto Franco y bienvenidos a Fútbol Picante. Hoy nos espera una edición muy especial. Estaremos hablando ya del cierre de esta primera fase de la Leagues Cup. Nos metemos de lleno ya un poquito, viendo hacia la reanudación de actividades en la Liga MX, el recuento de lo que ha dejado también positivo y negativo este torneito que se inventaron. Ojo con el tema de lesionados, es una lástima. Son varios los futbolistas que atraviesan lesión después de estos compromisos. Alineación de lujo. Hace tiempo que no estaba con nosotros. Nos ha quitado el castigo, pagamos lo que había que pagar y está con nosotros Ricardo el Tuca Ferretti. Señor Ferretti, bienvenido, pásele por favor. Qué bueno que me quitaste el castigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre. Pregunta así de una, si el América es de momento, porque tampoco hay que acelerar, pero si es líder en la liga y si es líder o fue líder en la Leagues Cup, va a jugar ahora, ¿qué necesita el América para ser campeón de los dos torneos? ¿Qué debe mejorar el América? Dos cosas. Yo creo que uno, no partirse tanto el equipo, y el otro, los árbitros. Que mejore el arbitraje. Sí. Pero hay que tener paciencia, poquito a poquito. De a poquito. Pásale, por favor. Bienvenido. Que mejore el arbitraje para que el América pueda ser campeón en ambos torneos. Saludo con mucho gusto al señor Héctor Huerta, que nos ha visitado ya varios días esta semana. Qué privilegio, señor Huerta. ¿Cómo le va, señor Huerta? Usted sabe que lo quiero, ¿verdad? Y usted también sabe que yo... Sí, es cierto. Señor Huerta, de un paso al frente. Sí, cómo no, con mucho gusto. Hasta ayer dijo que no le encanta que Guadalajara gane, que no le gusta. Tampoco me quita el sueño. No, sí gana. O sea, lo de ayer... Me es intramuscular. ¿Se fue intramuscular? Sí, gana, pierde, empata. Claro que si gana el Atlas y pierde Chivas, pues es una semana redonda, ¿verdad? Sí, ya es un poco más complicado. Más complicado, que se dé la combinación. Varios lesionados en Chivas, ¿eh? Varios Salió lesionados, caro la Leagues Cup. Sí. Sobre todo uno puede ser grave, Cotorro, ¿no? Puede ser grave. Puede ser un largo periodo. Si no es grave lo de Cotorro, nomás pone una lesión ahí para un ratito, está bien. Pero si es grave para varios meses, está peligroso. Señor Huerta, gracias por estar con nosotros. ¿Puedo pasar a tu Por favor, bienvenido, ojalá fuera. Gracias. Toño Valle, cantaré. Me da mucho gusto cuando está Toño. No, igualmente. Toño, igualmente. Bienvenido. Muchas ¿Todo gracias. bien tú? Todo bien. La máquina de Cruz Azul, como uno de los candidatos, entra en acción, tiene en sus manos, evidentemente, Marrabueto. ¿Es más candidato que Toluca, que América o que el sorpresivo León? Sí, y sí. Sí, yo creo que sí. A ver, Cruz Azul podría matemáticamente todavía quedar fuera, parece muy difícil que ocurra, no es un equipo muy sólido, me parece que es una plantilla más fuerte definitivamente que León, está en un equipo más consolidado que América y también creo que en ciertas piezas, inclusive que Toluca. Yo sé que Toluca es una plantilla rica, el nombre Marcel Ruiz todavía no lo terminan por suplir, parece que puede ser Eric Gutiérrez, pero no me parece del todo todavía resuelta esa situación y Cruz Azul sí creo que línea por línea tiene sin problema alguno su once inicial y también pues varios futbolistas de sobra para los cambios. Ya lo estaremos platicando, Toño. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, ya lo ves, la alineación que tenemos este día en Fútbol Picante. Tendremos novedades con León Lecanda, con Jesús Bernal, para ir conociendo con César Caballero actualidad de distintos campamentos. Vamos a repasar la cartelera de este día, la agenda, ya que acabe esta Leagues Cup, por favor, ya que acabe. Bueno, la jornada, el menú de este día. Y desde hace rato. Sí, ya sabía que Filadelfia ante Santos, New York City ante el Necaxa, América se va a enfrentar a Austin, Cruz Azul ante Chicago, Portland ante el conjunto de Tijuana. ¿Sorpresivo, señor Huerta, lo de León? Sí, la verdad que no había arrancado bien la liga, 2 derrotas, luego consigue una victoria pero sobre Pachuca. Sí. El pero pues es que es la familia, entonces no es que ellos se pongan de acuerdo, no, pero pues le ganó al de casa, ¿no? Y ahora gana los 3 partidos, 9 puntos, ningún equipo de todo el torneo ha ganado los 9 puntos hasta ahorita, solo León, puede ser que Cruz Azul lo haga, puede ser que el América lo haga, puede ser que Austin lo haga, pues también hay equipos de la Liga de Estados Unidos que tienen 2 victorias ahorita y pueden tener 3. Pero sí lo de León me gustó porque es que el Grupo Pachuca sí le tiene interés a la parte internacional. Siempre le ha preocupado. ¿Quién no? Al Grupo Pachuca siempre le ha interesado. Pero cuando es el comentario como que... Pues los demás grupos que eran multipropiedad no ¿hablas de los grupos multipropietarios? Sí. Yeah. No les interesaba gran cosa. Y a ellos siempre, a los Martínez siempre les ha importado la parte internacional. Por eso lo del Pachuca fue doloroso que perdiera los 2 primeros partidos y ganó el último. Como que, oye, pues tenemos que ganar uno siquiera, ¿no? Irnos de aquí sin puntos. Y ahora lo de León, sí. Y aparte el de ayer fue un partidazo, lo que fue León. Bien.
jugando bien. Me parece que fue muy bien. Tanto León como Toluca, Toño, ya con el boleto asegurado. La siguiente ronda va a estar con nosotros León Lecanda para que nos explique bien qué va a pasar. Si van a jugar como locales o no, si se puede, a quién se le ocurrió, por qué no lo hicieron. Ya nos estará explicando eso más adelante León Lecanda. Hoy el América, pues prácticamente a finiquitar la obra, ¿no? Contra un equipo que anda bien. Un equipo que ha sumado puntos, ¿no? O sea, América me parece que ha dado pasos adelantados. Le pedimos un rival de exigencia, ¿no? Porque cuando gana América siempre está ese asterisco de, pero ¿a quién le ganó? Pero le falta. Austin ha hecho bien las cosas en este torneo. No estoy diciendo que es el gran rival, pero para aquellos que le piden un poco de mayor nivel de dificultad al que tiene por delante América, creo que ahí está, ¿eh? 12º lugar. Pero en primer lugar en esta competencia. Ha ganado puro muerto en América. No, es que ahora ya. Puro muerto. Pero ha ganado, pero ahí está. Ajá. Empató con Atlante, que ascendió. Querétaro que ganó Tigres. Querétaro que... No tiene nada que ver el gato con el perro. Okay. Estamos hablando del América. Ajá. Después, si quiere hablar de Tigre, hablamos de Tigre, que es otra vergüenza. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Pero funcionamiento del América contra Querétaro, contra Santos, criminal. Cota fue la figura. Sí, sobre todo el primer tiempo contra Santos. Porque contra Querétaro le faltó profundidad, pero no sufrió. Cota sacó. Y ha ganado, o sea, por un muerto. Pero muertos. Es que yo sé, Tuca, que has visto a Toño en otro espacio de ESPN. En la familia, que informan ustedes. Claro. Pero en esta mesa algo le ha pasado en los últimos días a Toño Valle que le empiezan a salir. No, jamás. Sí, amarilla. ¿Te lo puedo encargar? Vamos. Todavía está en época de recomponerse. Está joven. Como el joven que cambia así de dirección. No, regresa al camino. Está como el maestro que era de un equipo pasó a otro. No, eso no lo vamos a hacer. No, eso jamás. No. ¿Es tu maestro? No, es parte de la familia. Era Cruz Azul y pasó a ser americanista. Parte de la familia, maestro. ¿Teo? Aquí hay tres de esa tú familia. también eres familia extendida. Como el cuñado que lo divorciaron. Pero todavía se le manda mensajes en Navidad de que se extraña. ¿Sabe cuál punto está complicado para el América? ¿Cuál? Que el Austin también tiene posibilidad de calificar. Ahí está. Este sí. Ajá. Es lo único punto, pero, o sea... Y no ha recibido gol Austin, ¿eh? Le ganó 2-0 a Tijuana y le ganó 3-0 a Puebla. Claro, no son los dos rivales mexicanos como más complicados, pero a Tijuana sí era... Sí, Tijuana arrancó muy bien. Tijuana comparte con América, parte alta de tabla en liga. Parecía que Tijuana podía hacer mucho más en la Leagues Cup y no le interesó gran cosa. Entonces, Austin, sí, si pierde puede quedar fuera. Sí. O sea, es el riesgo para ellos. Austin mínimo le va a intentar empatar. Que el empate los califica a los dos. Sí. Entonces, también. Eso les beneficia a los dos empatar, pero bueno, pues, yo creo que el América, la idea que trae ahorita el profe es que mientras le toquen los comoditos hay que ir sumando y sumando y sumando. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. Y cuando ya le vengan los difíciles, que son como de la fecha 8 en adelante, que pues es un calendario muy Pero por ejemplo, o sea, yo entiendo esa parte de que ganarle a los accesibles, que hay quienes no lo han podido hacer. Pero también hay que ver si hay mejoría. Y créanme que no pretendo de ninguna manera defender a la América. No, el rendimiento no está para presumir nada. Pero, por ejemplo, del partido Porque varios se presumen, ¿eh? No, pero el partido pasado me parece que el partido pasado de América contra Portland me parece que sí es mejor de lo que vimos contra Querétaro. Sí creo que ha habido una progresión del segundo tiempo contra Santos a lo que hemos visto en el partido pasado contra Portland, sin echar campanas al vuelo, sin ponerlo como contendiente al título. Sí ha habido una mejoría. Y yo pensaría, Tuca, que si eres un técnico nuevo, que llega a un equipo nuevo, que esté en reconstrucción, sí tiene que hacerte sentir más tranquilo de, oye, pues hoy somos mejores que ayer y somos todavía mejores que antier. O sea, que conforme pasan los partidos el equipo note cierta mejoría. Yo creo que es lo idóneo en cada entrenador que acaba de llegar a un equipo. Yo creo que en ese sentido se le puede reconocer a América, no echar campanas al vuelo, ni mucho menos. Sí, porque tiene que conocer al entrenador, los jugadores tienen que saber cuál es su idea y todo este rollo, ¿no? Sí. Pero hay instituciones que el tiempo apremia. Ahí lo único malo... Yo en Cruz Azul, esta paciencia que tú estás diciendo que a mí no me tuvieron. No, nada. Sí, de plano. No, de acuerdo. Entonces los resultados no se te dan. Bueno, Almada los está teniendo. Los está teniendo ahora. Está bien. Yo decía el otro día y algunos brincaron, yo nunca dije que hubiera problemas en América. No. Lo único que dije, y es información, que
la intensidad que le ha caracterizado siempre al Madrid de todos los equipos Nadie se puede sorprender de eso. termina por desgastar, y lo ha hecho, y que ahora ha arrancado apenas, porque llegó hace 15 minutos a Cuapa, y que ya hay algunos futbolistas donde dicen, que le baje tantito, está muy intenso. Hoy está funcionando esa intensidad, y seguramente le puede seguir funcionando. Pero no es lo mismo jóvenes de Pachuca, jóvenes de Santos, que algunos en América, que ya no hay tantos, pero algunos que ya andan medio volados, porque han tenido una trayectoria importante, le respaldan los títulos, etcétera, que no aguanten o que no les guste esta intensidad. Claro. ¿No? O sea, por un lado lo provechoso es que igualdad de condiciones. Henry, no andas, perfecto. Está bien. Ahí está Cárdenas, ahí está el Pato, por poner un ejemplo, ¿no? Eso da un provecho para que el que esté mejor, sin importar el nombre y el apellido, es el que juega. Aquí Pero si se empieza a desgastar tan temprano, señor Huerta, Sí. no sé si se pueda sostener. Él es un técnico desgastante. Eso. Sí es. Pero también hay una cosa, todo depende, para mí en el América, del apoyo que tenga de la directiva. Si tiene el apoyo de la directiva, así se enoje don Figurita o don Figurón, si él tiene el apoyo, los puede mandar a la banca y puede hacer lo que quiera, y estoy seguro que va a encontrar quien le responda, porque él lo que exige es rendimiento a todos, jóvenes o viejos. Él exige rendimiento. Trabajó con Idrissi. Imagínate, Idrissi es más complicado que una pelea de pulpos, dicen. O sea, imagínate dos pulpos peleando, imagínate lo difícil que debe ser. Imagínate una pelea de pulpos. Imagínate. ¿Por qué es tan complicada la pelea de los pulpos? 16 Imagínate, extremidades ¿cuántas ahí volando por extremidades doquier. están ahí? Sí. ¿Con cuál te va a dar? Ajá. Igual y te das a ti mismo, Entonces, ¿no? Con 16 Yo ahí estoy de volando. acuerdo contigo en una cosa. ¿Cuál? La intensidad y todo esto puede desgastar. Y ahorita la intensidad no ha resultado, los triunfos le han dado esto. Porque esto que mencionas, sin resultado, truena rápido. Truena. Eso es. Truena, sí. Eso es. Truena Sí, pero rápido. él busca que den resultados para que no truene, porque el resultado te sostiene. Y lo el están resultado a los que están jugando les motiva a seguir. Pero tú seguir. decías, si llega esa seguidilla contra rivales difíciles y no se dan los resultados que hoy va a sí estar- están teniendo, pero va a estar esa es bien. la Pero prueba va a de llegar fuego, con ¿no? Va a estar mejor cuando llegará vengan los con un partidos colchón. Y difíciles. llega con un colchón y también vas Llega ganando con credibilidad, Tuca. No, porque me imagino, poniendo que Tuca también eras explosivo o eres explosivo en la banca. Alguien nuevo que llega y no te conoce, de repente los gritos y tal vez no te han convencido, pero si de repente veo que tú me exiges cierta cosa y en la cancha llegan los resultados, pues te creo. ¿No? Me ganas. Y entonces vamos a llegar a ese escepticismo que había al principio, después se convierte ya en una fortaleza y entonces se va entendiendo, se van acoplando y van a llegar más fuertes a Hay los una partidos diferencia. difíciles. Tuca también yo lo vi trabajar. Tuca también era durísimo, Pero Tuca era exigente, pero exigente Almada es un niño de kinder junto a Tuca. Tuca era durísimo. Sí, en ese estoy de acuerdo, en ese sentido totalmente de acuerdo. Pero hay una diferencia muy grande. Tuca tenía mano izquierda y mano derecha con los jugadores. Al jugador hay que... Y luego, Almada no lo tiene. Esa es la gran diferencia. Almada exige, pero luego no tiene este de acercamiento, hasta de ver sus problemas personales que pudiera tener. Es un demandante en el trabajo, pero poco preocupado por el ser humano, eso es lo que yo creo. Tiene un cuerpo técnico que aligera un poco eso. Claro, Profe Quintana, es importante. profe Rubens, entre ellos dos aligeran un poco este mal humor que tiene. En la banca nunca lo verás festejando un gol, nunca lo verás que se alegre, que Oye, gane hasta un gol de último como minuto. declara en conferencia de prensa muy... Seco. No sabe, está enojado, si está feliz. Es muy buen trabajador. muy El buen gran trabajador. maestro de esto, Bielsa, No, claro. es increíble. Pero Sí, ya tiene muchos detractores Bielsa, ¿eh? Sí, O sea, algunos pero te él- contarán la parte de la película bonita, Sí. pero ya muchos otros la parte Claro, fea. estoy de acuerdo. Y hay más que Pero él platicar, en el fea. plan ese de exigencia y cero interactuación, es él. Es él. No le gusta. No, y él mismo ha ni le declarado. importa, ni le importa. Tú eres jugador, buenos días y se acabó. Yo soy entrenador y ya se acabó. está feo, ¿no? Digo, son... No es su Porque estilo. el futbolista quiere sentirse querido, Pero, por ejemplo, apapachado. llaman- ¿Cómo está Sí. la familia? ¿No? Pero, por ejemplo, no me parece, con todo y eso que estamos platicando, me llama la atención
que más allá de eso que pueda llegar a existir, dos de los futbolistas que más me parece han aprovechado, ¿no?, estos minutos con Almada han sido Kevin Álvarez, que ya lo conoce, que ya sabe lo que es trabajar con él, y el Chiquito Sánchez. O sea, además, lo de Violante ha sido fantástico, y Brian, pero dos futbolistas, porque perfectamente pudo haber pasado. Ya me hartó, ya lo conozco, es insoportable. Pero además hay que rescatarlos. Exactamente, y los está rescatando. Les voy a dar solo un nombre y se acuerdan a futuro. Ok. Veiga. Pues es un ¿Tú tema. crees que resulte? No, claro que no. No, Chiquito Sánchez está ganando. Doy un nombre de algo que no va a funcionar con él. Porque ya sabe Kevin cómo los trata, ya sabe Chiquito cómo les grita, y a Veiga no le está gustando. No estoy diciendo que haya pleito ni No, pero si además tú sabes que tu contrato se acaba en 6 meses y te puedes ir, ¿no? Porque una cosa es tengo contrato de 3 años, y si se queda 3 años, pues vamos a tener que convivir. Otra cosa es en 6 meses yo me voy de aquí, y entonces, pues, obviamente ahí se puede acabar. Entonces, si es así, lo ideal sería ahorita negociar con él, porque el entrenador no va a ceder. No va a cambiar. No le va a resultar, no lo va a utilizar. ¿Sabes qué? Ahorita te doy de baja y traigo a alguien. Claro. Bueno, surgió algo de duda alrededor de algo que nos había estado contando León Lecanda sobre la posibilidad de que el caso de América, el caso de Toluca pudiesen llegar a jugar sus partidos de cuartos de final como local. Decíamos ayer por qué ellos sí, por qué Cruz Azul no, etcétera. Y también esa duda la tiene o la tuvo Miguel Ángel Briceño, que publicó esto en sus redes sociales, nuestro compañero Miguel. Bueno, pues hay un dilema en el reglamento del Leagues Cup. En la versión en inglés, Cruz Azul sí tiene privilegios de anfitrión para cuartos de final, pero en la versión en español no se le menciona. Y ahora nos podría resolver, le pide Miguel a la Leagues Cup. No sé si el reglamento se lo dieron a la inteligencia artificial y le dijeron, ay, tradúcelo, ¿no? Y a lo mejor ese párrafo no lo vio. Para que nos explique más detalles está con nosotros León Lecanda. Mi querido León, ¿cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias, Adal. Es una pregunta que todavía nadie me ha podido responder, ¿eh? ¿Por qué Cruz Azul no tendría privilegios para jugar como local en la siguiente ronda, mientras que Toluca, América e incluso dos equipos que están eliminados, o en el caso de Rayados virtualmente eliminado, Tigres, ¿no?, Pachuca, ellos sí, y de repente, ¿por qué Cruz Azul no? Pero es cierto eso de las dos versiones, en inglés sí y en español no. En español no, y Miguel Briceño encontró que en el reglamento en inglés sí aparece Cruz Azul. Es muy extraño porque, primero, es un torneo en donde cada año cambian las reglas. Sí. Entonces, hasta ayer que reportamos nosotros la noticia en ESPN sobre que América y Toluca, que eran los que apuntaban a clasificar a segunda ronda y que fuentes me habían confirmado que eran los que tenían estos privilegios, podían jugar como locales, nadie lo sabía. Todos teníamos entendido que solamente eran los partidos de la primera fase. Bueno, resulta, te pones a preguntar, ¿por qué? O sea, ¿de qué se trata el tema de los privilegios? Bueno, al parecer la clasificación de la Leagues Cup solamente abarcó el año natural 2025. Entonces, en el año natural, Toluca jugó 2 finales y fue bicampeón. Por eso recibió 2 partidos ahora. Sí. Esa sería la teoría. Sí. La teoría. Y América y Tigres fueron los otros finalistas. ¿Y qué equipos recibieron un partido de ronda de grupos? Los dos finalistas. América y Tigres, los dos finalistas. Se creó una clasificación de Leagues Cup que es independiente de la de Conca Champions, que eso es lo más extraño. O sea, entonces dices, bueno, ya creas la clasificación. En esa clasificación, Cruz Azul era el cuarto equipo. Sí, tenía 2 puntos nomás. Exactamente. El año pasado, 2 puntos. Pero era el cuarto equipo, entonces técnicamente... El torneo pasado del Leagues Cup, si hacen su calificación... Pero son los puntos de Leagues Cup, pues no de Liga MX. Pero fue una clasificación, ¿por qué va a tener una clasificación así tan rara? Que no dependía necesariamente de la última... Eso dice el reglamento, eso aparece en el reglamento. Sí, eso aparece en el reglamento. Es una clasificación, una tabla clasificatoria. Y en la clasificación de los equipos mexicanos, el 1 era Toluca, el 2 era Tigres, el 3 era América, el 4 Cruz Azul, el 5 Monterrey y el 6 Pachuca. Y en el reglamento en español, Cruz Azul, que era el cuarto y que va a clasificar seguramente a la siguiente ronda, tendría que tener privilegios. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué Cruz Azul no? ¿Y por qué? ¿Quién organiza este torneo, León? Lo organiza Leagues Cup, sí, está, bueno, digamos, es que ya es una entidad, digamos, Leagues Cup como tal, y lo hace en coordinación con MLS y con Liga MX.
Y a ellos se les habrán ocurrido estas fantásticas ideas. Y a ellos se les habrán Como la ocurrido estas regla de ideas, las- es decir, cómo modifico las reglas, tablas. cómo reparto un poco más el pastel a México. No lo veo mal, eso lo veo yo muy No bien. tiene que ver con CACAF nada, ¿verdad, Néstor? Nada, pero por ejemplo ayer, ese es otro asunto. El arbitraje sí depende de la CONCACAF. Entonces, por ejemplo, Santos Laguna está furioso con la lesión de Lucas Di Llorio, va a ingresar una protesta formal a la Comisión de Árbitros Sánchez. de CONCACAF. Le hicieron una lesión, tuve acceso a la imagen, se ve terrible, un hueso es terrible. con literal un agujero. Es terrible. Tres Fue a pedir centímetros. al árbitro que se cambiara las calcetas porque tenía sangre. Tenía sangre, sí, sí. No le avisa el VAR, no hay todavía una sanción Así es. para el futbolista de Chicago y Sí. va a estar fuera por lo menos 3 meses. 3 meses. 3 meses, Lucas Di Llorio. Entonces, de repente dices, ok, bueno, sí hay un comité organizador, sí hay una entidad que es Leagues Cup, está perfecto, están tratando de encontrarle la cuadratura al círculo, cuál es el mejor formato, que deje dinero, que sea un buen torneo deportivo, está perfecto, o sea, yo no veo mala idea. Lo que veo en el aire son muchas cosas, entre ellas la discrecionalidad del reglamento. ¿Y por qué digo esto? Porque si Toluca y América se meten a la siguiente ronda, que todo indica que así va a ser, Toluca y América van a tener esos privilegios de local. Pero en el reglamento, en el extracto, no queda del todo claro si solo 2, como máximo de los equipos de Liga MX, pueden tener ese privilegio, entre ellos Toluca, que era el sembrado número 1, y América el 3, o si Cruz Azul, te interpretas el reglamento en inglés o en español, y Cruz Azul también podría jugar de local en el Estadio Banorte, que le convendría a todo el mundo. Pero es una localidad media, porque ayer el Turco, acabando el partido, León, en conferencia de prensa, el Turco decía, no vamos a jugar aquí, que él tenía entendido que iban a fungir como locales y la virtud que tendrían es jugar en un campo neutral. Es decir, jugamos contra Los Local Ángeles, administrativo. exacto, pero nos vamos a Houston. O sea, no va a ser en casa, Es que- cuestión que yo no entendería. Pero ayer el Turco, o sea, el Sí. Turco en conferencia de prensa Sí, lo ayer dijo, dijo, lo dijo. o sea, no seríamos, veo muy difícil que seamos locales aquí. Imagínate el nivel de nula comunicación y claro. descontrol que ayer el técnico Sí. de uno de los equipos ya clasificados, que además ha mostrado molestia en varias ocasiones del torneo, te dice, pues hasta donde yo tengo entendido, y que además no tendría sentido alguno que lleves a, por ejemplo, no sé si es contra Los Ángeles, Sí. que lleves a Houston a un partido entre Los Ángeles y Toluca. Bueno, es que te voy a leer, porque justo a raíz de las fuentes y del informe que tuve ayer, después con Miguel Briceño encontramos el extracto del reglamento y dice así, privilegios de anfitrión. Inter Miami, campeón del MLS, tendrá privilegios de anfitrión durante todo el torneo, salvo en los partidos contra Toluca en los cuartos de final y la semifinal. Inciso B. Toluca FC, campeón de Liga MX, tendrá privilegios de anfitrión hasta la semifinal. ¿Sí? Hasta la semifinal, salvo en los partidos contra Inter Miami en la final o el partido por el tercer lugar. Es decir, solo si se hubiera topado Pero contra Inter. eso no solamente, si dice Toluca claramente, Sí, Toluca eso FC. no es tanta responsabilidad de la Leagues Cup explicárselo al Turco, sino del propio Toluca de leer el reglamento. O de la organización de comunicárselo a Pero le tiene que Toluca, decir, claro, con pero toda claridad. Si tú estás leyendo el reglamento, tiene acceso también la directiva del Toluca. Y ahí tiene que haber director deportivo, Sí. todos que tienen que estar metidísimos en reglamentos, para decirle al entrenador, oye, nos tocaría de esta manera. Sí. El entrenador no siempre está en todo esto. ¿eh? Usted No, tiene ni una porque eso es frase- administrativo. Eso es administrativo. Claro, es Sí, administrativo. Ahora tiene una frase que me gusta mucho. ¿Cuál es? Esta sí es una liga bananera. Sí, claro. Esta es no, también. Liga No, bananera. rápido, ahí te Es va. un torneo Tigres, bananero. Torneo bananero. UANL, club de la Liga MX mejor clasificado en la tabla de clasificación de Leagues Cup. De Leagues, De ¿no? Leagues Cup. O sea, ellos hicieron su tabla de clasificación. Va. ¿Sí? Tendrá privilegios de anfitrión hasta la semifinal, salvo en los partidos contra Inter Miami. Y después, escuchen, solo para cuartos de Dale, que final, tira pausa. los siguientes clubes también pueden ser elegibles: Club América, Rayados de Monterrey, Club Pachuca. Estos privilegios están sujetos a lo siguiente y después explica si vas contra uno de MLS, Pero no está si Cruz van Azul. dos. Azul. Pero no está Cruz Azul. Hay Pero reglamento. en el reglamento en inglés sí. ¿Hay reglamento en francés? A lo mejor. Eso sería para los canadienses. Je parle un peu. Para... No hay canadienses. Gracias. Afortunadamente ya no vamos a Lo que tener sí que te ver digo, tantos partidos. si América avanza y Pesadillas. Toluca avanza, van a jugar como locales cuartos de final. En el Avísale, Nemesio 10, avísale al Tony. Al Turco. Hay que verlo. Gracias, León. al contrario, gracias a ustedes. Hacemos pausa y regresamos para hablar justamente de la máquina de Cruz Azul que quiere su boleto a la siguiente ronda.
al Chicago Fire de Robert Lewandowski. La máquina cementera necesita ganar o empatar este partido por cualquier marcador y con eso asegura su boleto a los cuartos de final de la edición 2026 de este certamen. En dado caso de que pierda frente al Chicago Fire, entonces el Cruz Azul tendrá que sacar la calculadora, comenzar a hacer cuentas para ver si le alcanza para calificarse a la siguiente ronda de la edición 2026 de este certamen. En dado caso de que pierda frente al Chicago Fire, entonces el Cruz Azul tendrá que sacar la calculadora, comenzar a hacer cuentas para ver si le alcanza para calificarse a la siguiente ronda del torneo. Ante esta situación se espera que Joel Wiki ponga su mejor cuadro. Poco para tener carro completo, pero Rotondi se mantiene en duda para el choque de esta noche. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo. Para mí, Pero si le vas a dar, dale. Sí, ya sabró. Dale, Si le vas a dar, dale. Estamos Ok. preparados, listo. Venga. cuando te presentas, tú dices de Cruz Azul. Sí. Sobre Toluca. Yo creo que sí. Yo creo que Toluca tiene un mejor conjunto de futbolistas Estoy de que Cruz Azul. Dicen, es que no jugó con los titulares. En cambio, el Toluca saca uno, mete el otro, saca tal. Y la verdad, el nivel futbolístico es parejo. Muy regular. Cuando ha rotado, perdió con Pumas. Cuando ha rotado, perdió con Los Ángeles. Sí, pero O sea, perdió esos fíjate, dos partidos pierde en los con que Pumas. rotó. Sí, imagínate, perdió con Igual Pumas. igual una vez que jugó, no sé, contra Pumas contra Tigres. O sea, mete un gol en los 10 minutos, después pasó 80 colgados del poste, de travesaño. Contra Chivas tampoco tenía sus 11 Tampoco. No, estelares pero y- más parecido. ¿No? O sea, yo creo que le falta una pieza a Toluca. Dos. O sea, sobre todo el tema de Marcel. O sea, Paulinho y Marcelo. pero Viñas ahí ha No, estado, Viñas, ¿no? Viñas era ha el futbolista entrado, que acaba de llegar, Pero yo creo que le ha va a ir resuelto. muy bien a Pero Viñas. Toluca Acaba de meter sin, su primer gol, acaba de meter. pero Toluca sin Marcel ha probado con Arce, retrasó a Castro, ha puesto a Víctor Guzmán, ha puesto a Eric Gutiérrez, ha puesto a Pavel Pérez. O sea, le ha probado el turco y no da en la Y clave centro de quién es. delantero le ha probado que hasta con Díaz No, Pérez. pero ahorita ya llegó, pero Viñas yo creo No, que ya con llegó Viñas, para, ya, sí. para quedarse. Pero ve el tamaño de contratación de Viñas y Paulinho. O sea, Viñas fue Sí. 14 millones de dólares. O sea, una cosa de locos, es un ¿no? fichajazo. Fichajazo. Sí, pero muy caro también. Sí, es cierto. La verdad. Y lo de Paulinho, pues es un jugador que fue tricampeón goleador. Y siempre en partidos importantes ahí te aparecía en liguillas, en finales. Ahí estaba siempre Paulinho. Y tenemos un enfrentamiento directo entre estos dos. Y ganó Cruz Azul. Y ganó de manera amplia. O sea, porque no es una cuestión de suposiciones. Se cierto. enfrentaron con un Campeón de trofeo de campeones. por medio y ganó Cruz Azul. Cierto. Y cómodo. O sea, de verdad es que ganó bien. le ganó muy bien. Eso es verdad. O sea, en ese choque directo, porque no fue de, bueno, pero le ganó a Gallos. No, pero Gallos le ganó a... No, choque directo. Suplirlo está difícil, es a Paulinho. A mí también. Yo creo que es más difícil Marcelo. ¿Cómo? Yo creo que es más difícil suplir a Marcelo Ruiz. No, Hay dos Paulinho posiciones está- que te dan puntos y campeonato. Portero y Portero centro y centro delantero. delantero, claro. Pero ahí está Viñas, ya lleva 2 goles. Los demás son buenos muchachos. Buenos jugadores. La arreglaste bien al final. Sí, la Buenos arreglaste. jugadores. Sí, Siempre evitaste digo, la bronca. hay unos que cagan el piano y hay otros que tocan el piano. Ok. Pero los dos son importantes. Sí, si no lo, para si que no lo tú cargas, no hay hagas, piano. se quede en la caja. Exacto. Sí, de acuerdo. Pero si no lo ataca bien, ¿para qué tenemos un piano? Ahora, ¿qué tanta, no sé, Héctor, a muchos les incomoda la palabra obligación y demás, pero qué tanta inquietud, deseo, interés hay realmente tanto en Toluca como en Cruz Azul? No, sí, Toluca, por ejemplo, al turco le gustan los trofeos. Del Pregúntale que a sea, Tuca, pregúntale a Tuca. el Banana Cup. Cuando al entrenador le gustan los trofeos, se siente, se siente. Y cuando hay entrenadores que no les importa tanto ganar títulos, Bielsa, no le interesa ganar títulos, no ha ganado mucho. Aquí la Volpe no ha ganado mucho, pero hay técnicos que sí. No, pero ¿tú crees que no les Sí, interesa una cosa ganar? es que les importa y no puedan. Pero hay Otra dos- cosa es lo que digan, hay claro dos- que les La cosa interesa. es que les no gusta y- ganen nosotros. Exacto, pero de que quieren. Cerrando. Sí, bien, lo tiene que hacer el Tuca. Lo tiene bien hecho, Tuca. Si no lo Cuando haces, saben. esa es la razón por la cual varios de esos que quieren no tocan metal. Tú eres el culpable. Esa es la cosa, que algunos, sí, todos quieren, claro, por supuesto, pero unos saben cómo hacerlo
y otros no saben cómo hacerlo. Y otros se engolosinan cuando empiezan a ganar y quieren ganar más. Turco es de esos. El turco le gusta ganar trofeos. Él prefiere sacrificar un partido o dos de la liga para tratar de ganar un... Lo hizo la temporada pasada en CONCACAF. Todo lo hace O siempre. sea, el indicativo número uno de qué tanto te importaba este torneo o no era el 11 que ponías en la cancha cada Pero que eso lo saltabas hicieron al muchos terreno. equipos. Pues entonces sí les primero- importaba y no pudieron. Pero Yo primero, pienso la proporción en ganarlo a perderlo, el ganarlo no es tanta, el perderlo sí. Sí. es más Este constante. torneo. Sobre todo otra vez. Sí, Adal, pero ¿por qué? ¿Por qué ponen titulares? Pierdes, ¿y qué me pasó? Yo creo que ese fue error de muchos, ya hablaremos de Guadalajara. ¿Entiendes? La cantidad de lesionados en un torneo. Está bien, que no te pero dan si sabes que prácticamente te nada. puedes lastimar y pones a tus titulares, es porque sí te importa. O sea, una cosa es lo que digas, pero si cuando yo veo el 11 que esperaría perfectamente un fin de semana en Liga MX, entonces algo sí te importa. Si vas con jóvenes, si pruebas a gente que está ganando Y minutos. no será en ok, ese no te reglamento que ya El de sea en inglés, inglés, en igual. francés o en español haya una cláusula, diga, por cierto, tienen que ir con cuadro estelar porque si no es multa. Pues es no, pregunta, es no, pregunta. no. ¿No hay? Yo creo que antes de Y algo que está pasando con el América, que hace apenas unas semanas parecía muy difícil de imaginar, porque mientras muchos estaban ocupados hablando del presupuesto, de los nombres que faltaban, de las contrataciones que no llegaban y de si este equipo realmente tenía argumentos para competir por un título. Guillermo Almada parece haber encontrado una respuesta mucho más sencilla y mucho más peligrosa para todos sus rivales. No necesitas tener el plantel más caro. Si consigues que tus jugadores entiendan exactamente cómo quieres jugar. Y eso es precisamente lo que estamos empezando a ver con este América, un equipo que quizá todavía no sea perfecto, que todavía tiene posiciones por resolver y que todavía está lejos de poder decir que ya alcanzó su mejor versión. Pero que después de lo que mostró, empieza a despertar una pregunta que hace unos días parecía exagerada. ¿Y si este América realmente puede competir por todo? Porque hay algo que no podemos ignorar. Este equipo está jugando diferente. No necesariamente juega más bonito. No necesariamente domina la pelota durante largos periodos. No necesariamente intenta controlar cada minuto del partido. Pero cuando pierde la pelota muerde. Cuando recupera, acelera. Cuando encuentra espacio, ataca. Cuando tiene una oportunidad, la busca con verticalidad. Y cuando sus jugadores entienden dónde deben estar. El América se convierte en un equipo tremendamente y quizá esa sea la primera gran diferencia entre el América que vimos durante algunos momentos de la etapa de Andrés Jardín y este nuevo América que está construyendo Almada. Antes teníamos un equipo que podía ser más limpio, más pausado, más elaborado, con una circulación de balón mucho más paciente. Pero ahora estamos viendo algo que se parece más a una identidad de presión, intensidad y transición, una identidad en la que el equipo no necesita tener la pelota durante 5 minutos para hacerte daño, porque puede recuperarla y en cuestión de segundos llevarla hasta el área contraria. Y eso, señores, cambia absolutamente todo, porque cuando tienes jugadores como Brian Rodríguez, como Isaías Violante, cuando tienes velocidad por fuera, cuando tienes futbolistas capaces de cambiar de ritmo, cuando tienes mediocampistas que recuperan y entregan rápidamente, entonces el contragolpe deja de ser una segunda opción y se convierte en una verdadera arma ofensiva. Y eso fue precisamente lo que llamó la atención en este partido contra Portland Timbers. No fue solamente el resultado, no fueron únicamente
los goles, sino la manera en que la América llegó a determinadas situaciones, la manera en que recuperó la pelota y la manera en que inmediatamente buscó atacar el espacio. Hay jugadas en las que uno puede ver claramente lo que Almada quiere. El América pierde la pelota, pero no se queda mirando. Los jugadores reaccionan. Los dos mediocampistas se mantienen cerca. Uno salta, el otro cubre. Los extremos regresan. La línea defensiva se acomoda y entonces aparece la recuperación. Y una vez que recuperan, ya no hay tanta pausa. Hay profundidad, hay velocidad, hay intención. Esa es la famosa garra aguilucha que tanto se mencionó durante el programa. Pero no entendamos esa expresión solamente como una frase bonita. La garra galuchía tiene una traducción táctica muy concreta. En intensidad, presión, recuperación y ataque. Y cuando un equipo consigue hacer esas 4 cosas de manera coordinada, se vuelve peligroso, incluso si no tiene la plantilla más cara de la competencia. Por eso, una de las historias más interesantes de este nuevo América es Alan Cervantes, porque Cervantes no llegó ayer, no apareció de repente. El jugador ya estaba ahí, el talento ya estaba ahí. El problema era encontrar el contexto correcto para que ese talento pudiera aparecer. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Durante la etapa anterior, se llegó a cuestionar si Cervantes estaba verdaderamente convencido o cómodo dentro de aquella forma de jugar. Porque el fútbol que se le pedía era más limpio, más controlado, más pausado, con una circulación que requería otro tipo de movimientos. Pero Almada está pidiendo otra cosa. Le está pidiendo que meta la pierna, que apriete, que recupere, que corra, que acompañe y que inmediatamente piense hacia adelante. Y de repente estamos viendo una versión de Cervantes que recuerda mucho más al futbolista que algunos conocían desde sus mejores momentos. Y eso es importantísimo porque significa que Almada no necesariamente necesita destruir el plantel y comenzar desde cero. Puede rescatar jugadores, puede cambiarles la función, puede modificar el contexto, puede decirle a un futbolista, tú no eres el mismo jugador que necesito que seas, pero sí puedes ser el jugador que necesito si entiendes este sistema. Y eso es lo que está haciendo con Cervantes. Junto a Israel Reyes, Cervantes forma una pareja que empieza a ser fundamental para entender el funcionamiento de la América. Los dos están cerca, muy cerca, no están separados por enormes distancias. Se mueven como una unidad. Cuando uno sale a presionar, el otro se imita. Cuando uno cubre una zona, el otro puede adelantar unos metros. Y cuando la pelota llega a una banda, esa cercanía permite generar superioridades 3 contra 2, 3 contra 1, fijar líneas, utilizar la banda como un aliado defensivo. Todo esto puede parecer pequeño para quien simplemente mira el partido esperando goles. Pero ahí está una de las diferencias entre un equipo que solamente juega y un equipo que realmente está construyendo una estructura, porque el fútbol de Almada no depende únicamente de que Brian Rodríguez invente una jugada o de que Violante gane un duelo individual. Depende de que detrás de ellos exista una estructura que les permita jugar con libertad. Y ahí aparece Israel Reyes.
está empezando a convertirse en una pieza fundamental como contención y eso cambia la estructura del equipo. No es casualidad que el América pueda liberar a otros jugadores cuando Reyes y Cervantes están bien posicionados. El equipo se siente protegido y cuando un equipo se siente protegido, sus jugadores ofensivos se atreven a atacar. Esto es algo que muchas veces olvidamos. El atacante no solamente necesita talento, necesita confianza, necesita saber que detrás de él hay alguien que puede cubrir la pérdida. Necesita saber que si intenta un regate y pierde la pelota, no necesariamente va a quedar expuesto todo el equipo. Necesita sentir que puede arriesgar. Eso es exactamente lo que una buena estructura defensiva produce libertad ofensiva. Eso también hay que hablar de Isaías Violante, porque quizá no fue presentado como una contratación espectacular. Quizá no llegó acompañado de todo ese ruido mediático que normalmente rodea los refuerzos del América, pero partido tras partido está mostrando algo mucho más importante: regularidad. Y cuando hablamos de un futbolista ofensivo, la regularidad es oro. En 5 partidos, 3 goles y 1 asistencia, además de todo lo que no aparece en las estadísticas: desborde, centros, movimientos, presión, regresos defensivos, combinaciones, cambios de ritmo y capacidad para jugar por ambos costados. No estamos diciendo que ya sea una estrella consagrada, porque sería absurdo hacer una conclusión definitiva después de tan poco tiempo. Pero, si podemos decir algo mucho más concreto, en este momento Violante está siendo uno de los futbolistas más destacados del América. Y eso tiene muchísimo mérito, porque cuando un equipo tiene jugadores capaces de aparecer en diferentes zonas, cuando un extremo puede cambiar de banda, cuando puede recibir abierto, atacar por dentro, combinar con un lateral y regresar a defender, entonces el sistema se vuelve mucho más flexible. Y eso es justamente lo que necesita Almada. Un equipo dinámico, un equipo que no sea estático, un equipo donde los jugadores no estén esperando que la pelota llegue a sus pies, sino que estén constantemente generando movimientos. Brian Rodríguez representa otra parte de esa ecuación. Su gol fue espectacular, sí, pero quizá más importante que el gol fueron las acciones anteriores. Ya había generado oportunidades, ya había cambiado de dirección, ya había atacado el espacio, ya había enfrentado a defensores en el 1 contra 1. Ya estaba mostrando que tenía la capacidad de romper el partido y cuando finalmente apareció aquella pelota detenida, tuvo la calidad para definirla. Esa combinación de capacidad individual y funcionamiento colectivo es lo que vuelve peligroso al América, porque no depende exclusivamente de una sola fuente de peligro. Si cierras a Brian Aparez Violante, si cierras las bandas, puedes dejar espacio para una llegada desde segunda línea. Si intentas adelantar la defensa, el América puede atacarte con velocidad y si te repliegas demasiado, puede empezar a generar circulación y encontrar espacios alrededor del área. Todavía falta muchísimo, pero la base existe. Y aquí aparece uno de los grandes debates del programa Rafael Veiga, porque no hay duda de que Veiga tiene calidad. El problema es que el fútbol moderno exige
algo más que calidad. Y particularmente el sistema de Almada exige algo más que talento con la pelota. Exige sacrificio sin ella. Exige correr. Exige presionar. Exige cerrar líneas. Exige entender cuándo saltar y cuándo retroceder. Y si un jugador nunca ha desarrollado ese hábito durante buena parte de su carrera, adaptarse no es sencillo, no significa que sea imposible, significa que requiere voluntad y trabajo. El problema es que el América no está jugando un fútbol en el que pueda esconder a un jugador durante largos periodos. El equipo quiere apretar en todos los sectores, quiere reaccionar inmediatamente después de perder la pelota. Quiere que sus hombres ofensivos participen defensivamente y por eso la posición de Veiga se convierte en una pregunta enorme. ¿Puede adaptarse, puede convertirse en el jugador que Almada necesita o terminará siendo una pieza utilizada solamente en determinados momentos del partido? Porque aquí hay algo fundamental, el sistema ya está funcionando sin depender completamente de él y eso cambia la conversación. Si un equipo está funcionando, el jugador que no se adapta tiene que encontrar la manera de adaptarse al equipo. Noah Reeves. Esto no es una crítica personal a Veiga, es una cuestión estructural. El fútbol moderno ya no permite con tanta facilidad que un jugador ofensivo diga yo solamente participo cuando tenemos la pelota. En los grandes equipos todos defienden, todos corren, todos presionan, todos ocupan espacios. Why Almada Pérez? Tener esa idea perfectamente clara. Por eso hay una comparación interesante con otros mediocampistas que estuvieron anteriormente en el América. La dinámica cambia, la intensidad cambia, la capacidad de recorrer metros cambia. Y cuando tienes a Reyes y Cervantes juntos, la distancia entre las líneas se reduce. El equipo puede presionar mejor, puede recuperar más